Bueno, muy buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Como les mencioné, vamos a comenzar el webinar con Marcos Toraza y Andrés Edelstein, reconocidos tributaristas. Marcos es cordobés, pero vive hace muchos años en Capital Federal. Marcos es contador público de la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en tributación de la UBA, ex socio del estudio Lisic y Asociados en el área de impuestos, docente de posgrado de la Facultad de Derecho de la UBA, no vamos a decir que fue ayudante de cátedra de mi viejo porque ya es como demasiado, y autor de libros y publicaciones en todo lo que son temas tributarios. Andrés Edelstein, contador público de la UADE, Master Business Administration de la Universidad de Kellogg, en Northwestern University de Estados Unidos, conocido por su paso en la función pública como ex secretario de Ingresos Públicos de la Nación, ex socio de PricewaterhouseCoopers, a cargo de la práctica de impuestos internacionales, también autor de diversos libros, integrante del Consejo Directivo de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales y director académico de la carrera de Contador Público de la UADE. Sin mucho más preámbulos, los dejo a cargo de la presentación. La idea es, como siempre, que en un primer momento nos expliquen su visión acerca de este tema. Todos aquellos que tengan alguna consulta, alguna pregunta, la escriben por el chat y yo se los voy a ir trasladando a los disertantes en la medida que corresponda. Marcos. Bueno, en realidad arranca con la presentación a Andrés Aníbal. Bueno, muchas gracias por la invitación y sin preámbulo vamos a la presentación. Gracias. Bueno, muchas gracias Aníbal y bueno, a todos los presentes, que son muchos, así que agradecidos por esta invitación y por esta presencia de todos. Para simplemente adentrarnos en tema, la idea es comentarles, obviamente, el tema del impuesto a la riqueza, pero antes hacer un paneo general sobre una situación fiscal, sobre la situación fiscal, sobre el contexto en el cual se enmarca esta iniciativa. Voy a tomar gran parte de toda esta presentación y luego continúa Marcos con temas de estrategia procesal y alternativas frente a este impuesto o aporte, si es que avanza. Así que, sin más, los invito entonces a comenzar con la presentación. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, la agenda que tenemos pensada para hoy básicamente tiene dos grandes bloques. La primera, como les contaba, es revisar un poco la situación fiscal, la perspectiva macro de Argentina, simplemente para situarnos en este contexto, dónde estamos parados y la problemática que plantea o el desafío que plantea la situación fiscal. Y luego pasar al escenario más actual, comenzando por las medidas que tomó la nueva administración a fines de diciembre del año pasado, que fueron realmente importantes, que pasaron un poquito desapercibidas de alguna manera, no todas, pero algunas sí, y entonces hacer un repaso de esas medidas me parece que es importante, y luego ya adentrarnos en el aporte solidario en este proyecto que desde hace unos cuantos meses nos tiene un poquito a mal traer. Y también pensar que este no es la última cuestión o iniciativa en materia tributaria que nos toca en este año. Se habla de otras propuestas que serían enviadas muy pronto al Congreso, que está tratando actualmente el presupuesto de la Nación para el año que viene, que ya tuvo media sanción, sin perjuicio de lo cual obviamente se comenta que la idea del gobierno es enviar un paquetito de medidas tributarias, entre las cuales, simplemente por aquellas que se han dejado en algún punto conocer, tienen que ver con retrotraer en gran medida los efectos de la reforma fiscal del 2017,
y del consenso fiscal del mismo año. Con lo cual, simplemente para tocar este último punto, sepamos que dentro de las próximas semanas, o tal vez días, tengamos otras iniciativas fiscales y pienso que pueden venir o pueden abarcar dos temas, básicamente. Como les contaba, el consenso fiscal, muy probablemente con una nueva suspensión de los compromisos por parte de las provincias en materia de reducción de ingresos brutos y sellos, tal como ha ocurrido para el año en curso, y tal vez alguna liberación para que las alícuotas de ingresos brutos de ciertas actividades puedan no tener una limitación, por ejemplo, entidades financieras o rubros de alguna forma que se considera que aportan una gran recaudación potencial, y creo que vamos a estar posiblemente viendo ese frente en materia de consenso fiscal, a mi modo de ver negativo, obviamente, y por el otro lado, lo que tiene que ver con impuestos nacionales, probablemente haya algún cambio de alícuotas de impuesto a las ganancias corporativas. Recordemos que está suspendida la entrada en vigencia del 25% de tasa para las sociedades. Esto probablemente pueda mantenerse la alícuota del 30% por uno o dos periodos más, y aún así es posible que veamos un aumento de la alícuota corporativa, con lo cual esos son los grandes postulados, me parece que vamos a estar viendo. Un aumento de presión tributaria para las empresas, especialmente para las no pyme, y también para la presión a nivel de impuestos provinciales, llámese ingresos brutos. Con lo cual, dicho eso, avancemos entonces con la primera parte de la presentación. Bueno, vamos al contexto fiscal. Me parece que tiene bastante lógica mirar primero el gasto público, antes de ver la parte de presión tributaria y el lado de los ingresos. ¿Por qué? Porque es el problema, obviamente, o el desafío más grande que tiene el contexto fiscal de nuestro país. Hay un tamaño del Estado, digamos, muy, muy relevante y que excede, obviamente, las posibilidades de financiamiento, tanto por ingresos como por endeudamiento de nuestro país. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años con el gasto como porcentaje del producto? Bueno, fíjense, en la primera columna de la izquierda tenemos el porcentaje de gasto con respecto al producto que se dio en los años, esto es el promedio que tuvimos durante los años del 93 al 2003. Hay un periodo de 11 años donde el promedio anual del gasto público llegó al 24%, más o menos, es un promedio, pero el país se manejaba con 24 puntos del producto y con eso cubría todas las necesidades en materia de gasto. Desde el año 2013 en adelante hasta el 2015, el gasto crece significativamente para llegar al 42%, que fue el récord. Quiere decir que tuvo una suba de 18 puntos porcentuales. Esto es, en promedio, el gasto público creció 1.5 puntos por año, sostenida y reiteradamente. A partir de ese año, a partir del 2016, para terminar en el 19, el gasto público baja 4 puntos, que si bien es algo no demasiado contundente, porque probablemente sigamos estando por encima de nuestras posibilidades en materia de gasto, bueno, claramente es un cambio de tendencia y realmente muestra las dificultades que tiene el país o la sociedad en su conjunto para encarar una reducción del gasto para que sea sostenible. Estos 4 puntos que tienen que ver con una reducción de 1% por año en promedio, de vuelta, creo que puede ser visto como un poco o moderado, pero claramente es muy relevante haber cambiado la tendencia y haber podido hacer un ejercicio continuado tendiente a mejorar este punto. Obviamente veremos cómo continúa en el año 2020 y futuros y sucesivos, pero evidentemente el problema del gasto se encaró en la última administración para llevarlo a niveles más sustentables y creo que sigue siendo una tarea pendiente que tendremos que resolver tarde o temprano. Ahora bien, vamos a la contracara del gasto, que es el lado de los ingresos, la presión tributaria. Bueno, miremos exactamente
lo mismo, el porcentaje del producto que tiene que ver con toda la recaudación provincial y nacional consolidada. Y nuevamente, en el lado de la izquierda vemos que Argentina tenía una presión fiscal de 21% promedio en estos años hasta el 2003. Con eso financiaba todo el gasto, que estaba en los niveles que habíamos visto, 24 puntos, con otras rentas que normalmente existen, en una situación de pseudoequilibrio. Ahora bien, otra vez, desde el año 2003 empieza a crecer la presión tributaria, llega a niveles cercanos al 32% en el 2015, esto es 10,5 puntos porcentuales de incremento. Y fíjense que a pesar de haber tenido un crecimiento sumamente relevante desde el 2003 al 2015, estamos hablando de 10,5 puntos, que es el 50% de la presión tributaria que había antes, o sea, el 21 se le agrega un 10,5 más, ese 50% de incremento en un periodo de 12 años, que es enorme, no fue suficiente para financiar el crecimiento del gasto, que como vimos era del 18%. O sea que la presión tributaria, llegando a niveles récord para el país, no alcanzaban para financiar todos los gastos que la sociedad había decidido emprender. Y nuevamente, a partir de ese año 2016, se empieza a observar una reducción de la presión fiscal, producto en buena parte de las medidas adoptadas, llámese la reforma fiscal del 2017, el consenso fiscal que empezó a regir en el 2018, y obviamente otras cuestiones que tienen que ver con la macro. Pero claramente esta reducción de 3 puntos que se dio en estos años, nuevamente mostraba un camino y una tendencia, y la idea era de continuar estas medidas, dado que había un plan de implementación gradual, justamente porque no podía, obviamente, reducirse el gasto de alguna forma aceleradamente. O sea, era lo posible dentro de la endeblez de las cuentas fiscales y el gasto, que era bastante inflexible y sigue siendo inflexible a la baja. Bueno, veamos un poquito la evolución del déficit o el resultado primario y el financiero en los últimos años, y qué es lo que se vislumbra para este año y el año próximo. Aquí lo que vemos básicamente son los superávit o déficit, tanto primario como financiero. La línea más oscura, la de arriba, es el resultado primario, y la otra obviamente teniendo en cuenta los servicios de deuda para completar con la situación completa, o el déficit financiero, como se le llama. Fíjense que en el año aproximadamente, yo diría 2007, 2008, depende de qué guarismo tomemos, se agotan los superávits gemelos. Obviamente, hasta ese entonces, Argentina venía con un superávit tanto primario como financiero, después de haber salido de la crisis del 2002. Esto se agota en 2007, 2008, empezamos a tener déficits financieros y después déficits primarios. Y a partir del 2012 se empiezan a acentuar estos déficits, y recién se empieza a encarrilar o a mejorar la situación fiscal a partir nuevamente del 2016-2017, y vemos que el resultado primario del 2019 termina en 0,4% de déficit. O sea que no fue déficit cero, pero digamos que estaba en el orden de medio punto, y depende cómo se mida, podrá haber alguna discusión, pero claramente la tendencia muestra que se trató de corregir esa situación deficitaria. Ahora bien, para el año 2020, producto de la marcha de la economía y la pandemia, etc., el pronóstico de déficit es de más de 8%, probablemente lo excedamos, y financiero más de 10 puntos. Y luego para el 2021, bueno, la situación se corrige parcialmente, pero obviamente que los números, que al menos los que se muestran en el presupuesto, están hablando de un déficit del orden de entre 4 y 5 puntos, con lo cual sigue siendo bastante abultado la situación del déficit, con lo cual obviamente estamos lejos de resolver el problema. Con lo cual, si esto es así, veamos que hay una necesidad o bien de reducir los gastos o de subir los ingresos, y probablemente esto se
liga con lo que comentaba al principio de las otras iniciativas que podemos llegar a ver antes de fin de año, medidas fiscales, tendientes a disminuir este déficit proyectado, y sobre todo para encarar algún acuerdo con el Fondo Monetario, donde justamente se van a tener que mostrar algunos números tendientes a la reducción del déficit. Y en ese sentido, las medidas tributarias parecen ser las que están de alguna forma analizando las autoridades, más que por el lado del gasto, al menos para el año entrante. Con lo cual estemos atentos, un poco ese es el mensaje de lo que puede suceder en las próximas semanas. Bueno, pasemos ahora al escenario 2020, que es lo que estamos viviendo desde el principio de este año. Las medidas de diciembre del 2019, simplemente para repasarlas, la ley 27.541 de fines de diciembre estableció una cantidad de medidas en materia tributaria, y acá hay un raconto que ahora las vemos juntos. Pero reitero, fueron muy relevantes, y solo algunas creo que aún las recordamos, no tanto otras. En lo que tiene que ver con personas jurídicas, el impuesto a las ganancias corporativas, el que pagan las sociedades, tendría que haber empezado a partir de este año en curso a reducirse al 25%. Bueno, lo que vemos en esta ley es que se suspendió la alícuota del 25%, y sigue entonces rigiendo el 30%. La ley en realidad, como terminó saliendo, pareciera que establece esta suspensión por 2 años, luego AFIP entendió que es por 1 año. En cualquier caso, creo que esto va a estar siendo revisado y probablemente se mantenga la suspensión en el tiempo. En materia del ajuste por inflación impositivo, la ley estableció que se tiene que diferir el resultado positivo o negativo, que es la mayoría de los casos, que tenga el contribuyente producto del ajuste por inflación, a 6 años. Y esto rige, este diferimiento a 6 años, rige por 2 periodos fiscales. En definitiva, lo que hizo la ley es extender un poco más. Ya teníamos 3 años de diferimiento, que era la norma inmediata anterior. Bueno, por 2 periodos fiscales, llámese año 2019 y 2020, se estableció que ese diferimiento pasa a 6 años, obviamente en términos nominales, lo que termina redundando obviamente en una mayor carga fiscal para el contribuyente, en la medida que tenga una pérdida por inflación. Obviamente es el efecto contrario para aquellos que tengan una ganancia producto del ajuste por inflación impositivo. Marcos, lo que quieras interrumpir, por favor, y acotar, adelante. Yo si no me embalo y sigo. Gracias, Andrés. Vos sabés que yo interrumpo, pero solamente cuando creo que hace falta agregar algo, y hasta ahora no tengo más nada que agregar, así que... Bueno, agrega igual tranquilo, simplemente para acotar lo que sea. Bueno, contribuciones patronales, esta fue una medida bastante relevante y pasó un poco desapercibida. Lo que se estableció fue que el deducible, el mínimo no imponible, por llamarlo de alguna manera, que se toma en cuenta para calcular las contribuciones patronales, las contribuciones del empleador, producto de la reforma del 2017, se iba no solo incrementando cada año a razón de un 20% anual para llegar al 100% del deducible del año 2022, sino que también se iba actualizando esa cifra, que había sido fijada originalmente en 12.000 pesos, se iba actualizando por inflación. Lo que se estableció en la ley 27.541 es un congelamiento de esta variable, no solo en que no se sigue acumulando ese 20% anual, que ya le tocaba otro 20% en enero del 2020, sino que el monto deducible se congeló en pesos. Se quitó el componente de actualización, con lo cual esto en definitiva lo que termina causando es un incremento de la alícuota efectiva de contribuciones patronales, aumento que se empezó a dar ya al comienzo de este año 2020, pero que obviamente va a continuar y se va a agrandar, dado que no va a ser objeto de actualización, o por lo menos no lo es, el deducible, y por ende la contribución patronal va a ser cada vez mayor a medida que los salarios se vayan obviamente actualizando. En materia de derechos de exportación, recordamos que hubo un fuerte incremento, especialmente para todo el complejo agrícola. Ingresos brutos y sellos, bueno, el consenso fiscal del 2017 se suspendió, o los compromisos
se suspendieron por un año y es lo que comentaba también, probablemente veamos una suspensión similar para el año próximo. Y en lo que tiene que ver a personas humanas, los cambios tenían que ver con un fuerte incremento de las alícuotas de bienes personales, esto creo que lo saben muy bien todos, que afectó significativamente la situación y sobre todo para el cierre inminente de diciembre 19, ¿no? Esta ley sale casi al filo del cierre del año, incrementando las alícuotas. Se crea el impuesto país, para obviamente lo que tenga que ver con pagos de turismo y otras compras en el exterior. Y en materia de renta financiera se estableció, en parte muy desprolijamente, el renacimiento de las exenciones que habían sido derogadas en oportunidad de introducir la gravabilidad de las rentas financieras. Bueno, simplemente para recordar que hay un sendero, no es que este contexto o de alguna forma que este proyecto o esta iniciativa de aporte solidario estén en un vacío, simplemente es de alguna forma una continuidad comenzada ya en diciembre del 19 de recuperar el espacio fiscal que se había, entre comillas, perdido en los últimos años. Vimos que había una baja de 3 puntos de la presión tributaria, había una idea de reducir el nivel del gasto, tornarlo más eficiente y sustentable, y por otro lado ir reduciendo la presión impositiva para que pudiera el sector privado tener recursos y ser más competitivo, y obviamente todo eso que redundara en inversiones, en empleo y desarrollo. Evidentemente la macro y la situación financiera no colaboraron, y es como que eso genera una confusión. Tal vez se piensa que la reducción del gasto a niveles sustentables y la reducción de la presión impositiva para liberar al sector privado de esa mochila enorme son ideas que tienen resultado negativo, y yo creo todo lo contrario. Lamentablemente no se pudo comprobar, creo, con una mayor actividad económica, al menos en los años de segundo semestre del 2018 en adelante, pero recordemos que a fines del 2017, donde ya habían empezado algunas cosas a funcionar muy prematuramente de la reforma y había una expectativa de reducción impositiva, Argentina llevaba 7 trimestres de crecimiento económico, ¿no? Fines de diciembre del 17, y obviamente luego empezaron las crisis sucesivas y terminamos en una situación muy, muy compleja. Pero bueno, vamos ahora al aporte solidario y extraordinario. ¿Qué es lo que les proponemos recorrer? Bueno, la agenda es bastante nutrida. Vamos a ver los principales tópicos que nos propone este proyecto. Todo esto es lo que les vamos a estar comentando. Vamos entonces con el primer punto, los fundamentos o los motivos de este proyecto de ley. Y para eso tomamos el mensaje de los diputados que proponen este aporte, y básicamente son muy conocidos los dos principales, que es Carlos Heller y Máximo Kirchner, pero hay un grupo también de diputados que firman este proyecto. Y lo que se menciona en esta fundamentación de los por qué proponen este aporte, bueno, son los que vamos a recorrer ahora. Se habla de la pandemia y sus efectos, se habla de una tendencia global y regional a establecer gravámenes de este tipo, se habla de que este impuesto de alguna forma surge de las recomendaciones del Fondo Monetario, se menciona un artículo del Financial Times, se mencionan recomendaciones de organismos de ONGs como Oxfam, y se comenta en el proyecto, o por lo menos en el fundamento, que afecta a pocos contribuyentes, y se hablaba en ese entonces de 12.000 contribuyentes aproximadamente, luego el número que se deja trascender es de 9.000. Bueno, déjenme comentar algo con respecto a cada fundamento, muy brevemente, y por lo menos discrepar con algunos de ellos. En cuanto a la pandemia y sus efectos, es notorio que la pandemia genera un mayor nivel de gasto, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la asistencia sanitaria, por un lado, y obviamente lo necesario para el sostenimiento de muchas empresas y sectores vulnerables, con lo cual eso es así. En el proyecto se hablaba de un crecimiento del gasto
en ese momento del 80% interanual, estamos hablando de marzo, abril de este año, mientras que los ingresos obviamente estaban creciendo a un ritmo infinitamente menor, de aproximadamente el 20 a 25%. Con lo cual, las finanzas obviamente que se veían muy resentidas. Ahora, y ahí viene un poco el interrogante, si esto era así, y que no hay duda que lo era a nivel de las cuentas fiscales, bueno, no está muy claro que eso surja del proyecto, porque el proyecto propone destinos específicos de la recaudación de este aporte, y en lo que tiene que ver con los gastos de atención médica y sanitaria, solamente el 20% de lo recaudado por este aporte tiene como destino ese fin, que es el único fin directamente vinculado a la pandemia y sus efectos. El resto, del 80% restante, va para otros fines. Llámese soportar y sostener el empleo de las pymes, becas Progresar, desarrollo urbanístico y hasta contribuir o de alguna forma direccionar estos recursos a la exploración del gas natural en un 25%. Con lo cual, si bien es obviamente atendible la pandemia y sus efectos fiscales, bueno, evidentemente el destino de los fondos recaudados no parece haber tenido en miras esta cuestión que la citan como el primer fundamento. La tendencia global y regional, bueno, la verdad que eso no es así, no hay una tendencia ni global ni regional para establecer este tipo de gravámenes, sí está en el tapete y sí hay proyectos similares en muchos países. Lo cierto es que no hay prácticamente ningún país del mundo donde el partido que gobierna esté proponiendo y sosteniendo una iniciativa de estas características. Y probablemente no la veamos implementada en ningún sitio, y siempre hay proyectos de la oposición o los partidos un poco más ligados a cuestiones sociales y demás que proponen, pero no estamos viendo una tendencia, para llamarlo de esa manera. En Latinoamérica hay países que lo están proponiendo, pero claramente en la mayoría donde puede tener algún color son aquellos países donde no tienen un impuesto al patrimonio anual. Estamos hablando de países, por ejemplo, como Brasil o países como Chile, donde se ha discutido esto, de vuelta, no a través de propuestas o proyectos del oficialismo, pero son países que no aplican un impuesto al patrimonio de carácter anual. En cuanto a las recomendaciones del FMI... Sí, bueno, perdón, Andrés, ahí te quiero agregar una cosa. Primero que, más que suscribir todo lo que dijiste, de que no es una tendencia, son casos aislados. Pero además, en los países que se ha propuesto, como el caso de Chile, donde la verdad que hay un fuerte debate con este tema, la diferencia con Argentina es notoria, porque estamos partiendo, en el caso de Chile, de un mínimo no imponible, es un mínimo no gravado, de 20 millones de dólares. Es decir, que está apuntado realmente a grandes fortunas y a muy pocos contribuyentes que superen ese monto de patrimonio, y además, como bien decía Andrés, en un país que no tiene un impuesto anual al patrimonio. O sea que la verdad que este fundamento es totalmente tirado a los pelos. Sí, perfecto, Marcos. En Brasil hay 9 proyectos proponiendo alternativas y demás. Probablemente no prospere ninguna de ellas, y en todo caso son más moderadas en cuanto a los montos, en cuanto a las alícuotas, y reitero, ni en Brasil, ni en Chile, ni en otros países aplican el impuesto a los bienes personales o un similar, con lo cual tienen más margen, obviamente, para pensar en un impuesto extraordinario de estas características. Las recomendaciones del Fondo Monetario tampoco son tales, en realidad es un paper técnico donde hay un raconto de medidas para establecer o para implementar durante la crisis. Hay muchas que son tratando de generar incentivos para las inversiones de cara a las empresas, en definitiva un paquete justamente que tienda a hacer más, de alguna forma, interesante realizar inversiones en este contexto. Esa parte obviamente no está citada, justamente, como que eso no se leyó, y se lee la parte que de alguna forma no recomienda, pero dice que también podría pensarse en un impuesto a las grandes fortunas, etcétera, etcétera. Reitero, muchos países no aplican un impuesto anual del patrimonio global, y por eso este paper no está recomendándole a Argentina que establezca este tipo de aporte, de ninguna manera. El artículo del Financial Times, lo mismo, es un artículo, no es de una editorial, es simplemente el director para América Latina, donde recomienda, aconseja, o por lo menos propone un impuesto parecido,
Pero obviamente destaca en ese mismo artículo que no es la solución, obviamente, para afrontar los gastos que genera la pandemia. Las recomendaciones de Oxfam tampoco son tal como se las propone o se las cita, dado que en estas recomendaciones de alguna forma se deja en claro que hay por lo menos 3 países en América Latina, Argentina, Uruguay y Colombia, que ya aplican un impuesto al patrimonio y de alguna forma como que en esos países es menos propenso, digamos, la situación para establecer un aporte incremental adicional. Y en cuanto a que afecta a pocos contribuyentes, bueno, ahora vamos a ver si es tan así, o si puede ser así, en base al transcurso del tiempo. Ahora bien, dejando de lado ese aspecto, el hecho de que afecte a pocos contribuyentes no creo que pueda ser usado como un argumento válido para sostener la validez o legitimidad de este aporte. Si esto fuera así, entonces, bueno, podemos pensar en establecer un aporte para el contribuyente más rico y proponer que contribuya con el 90% de su patrimonio, y si eso justifica el aporte porque hay un solo afectado, bueno, me parece que evidentemente estamos haciendo una lectura errónea de lo que se puede dar como una razonable iniciativa. Bueno, vamos ahora a ver algunos aspectos que tienen que ver con la imposición patrimonial en Argentina. ¿Qué es lo que ha venido pasando con las alícuotas de imposición? Esto grafica las alícuotas del impuesto sobre los bienes personales desde que empezó a aplicarse en el año 91. No fuimos más atrás con el impuesto al patrimonio neto, que rigió hasta el año 89, pero veamos bienes personales. Arranca con el 1%, que rigió por 4 años, y luego fue cambiando en el tiempo la alícuota. En el 2015 teníamos una alícuota del 1.25%, siempre estamos hablando de la alícuota máxima. A partir de ahí, con la ley de sinceramiento fiscal, se establece una reducción gradual para llegar en el 2018 al 0,25%. Ahora bien, en el año 2019 tenemos, por un lado, una primera suba que lo llevó el impuesto al 0,75%. Para el 2019, esto fue una medida que sale a fines del 18, junto con el presupuesto para el año 19, ese 0,75%, que ya era el triple de la alícuota que debió haber regido, nunca llegó a aplicarse, producto de la ley 27.541 que habíamos comentado antes, que lleva las alícuotas al 1,25 para los bienes en Argentina y le agrega, la parte verde que vemos aquí, además le agrega el 1% de incremento para bienes en el exterior. Es decir, que la alícuota que tendría que haber regido si no hubieran existido ninguno de estos dos cambios, es decir, el de llevarla al 0,75 primero y luego el de llevarla hasta 2,25%, la alícuota debió haber sido para el periodo 2019 0,25%. Producto de estos cambios, la alícuota máxima que se terminó aplicando fue del 2,25%, es decir, 9 veces el importe o la alícuota que debería haberse aplicado de no haber mediado ningún cambio. Y esto es casi sin solución de continuidad. De un año al otro, el contribuyente ve que su carga aumenta 9 veces. Veamos para el 2020 qué es lo que pasaría. Bueno, en principio, el impuesto a los bienes personales se mantendría con las mismas alícuotas, 2,25% de alícuota máxima, pero aquí le agregamos este aporte que estamos ahora tratando. La parte naranja tiene que ver con el aporte por los bienes en Argentina, la alícuota máxima, y la parte de color rosa tiene que ver con el aporte sobre los bienes en el exterior. Estos dos tramos, que es un 7,5%, sería el esfuerzo extra máximo que estaría aplicándose, por eso totalizamos el 7,5%, con lo cual ese 7,5%, que es la sumatoria del 2,25% de bienes personales más el 5,25% del aporte, repito, asumiendo el máximo de imposición, 7,5% más completado, digamos, es 30 veces la alícuota del 0,25, que repito, debería haber regido de no haber mediado ningún cambio. Y ahí otra vez la comparación.
en prácticamente 2 años o menos, el contribuyente ve que su carga fiscal sobre su patrimonio se incrementa 30 veces. Con lo cual, después cuando uno habla de estabilidad de las normas y de seguridad jurídica, bueno, evidentemente está todo dicho con este gráfico y con los cambios de estos últimos 2 periodos fiscales. Y para el fundamento, cuando se dice que los que más tienen deberían contribuir más, bueno, simplemente un dato. Un patrimonio sobre el cual se viene tributando durante todos estos años, hasta el año 2019 ya sufrió un impuesto del 27%. Estas son las alícuotas acumuladas desde el 91 hasta el 2019, asumiendo que todos los años fue un contribuyente que ha ido tributando. Y si le agregamos el año 2020 con este aporte, la contribución de ese patrimonio es del 34,5%. Pareciera que esta contribución del 34,5%, más el impuesto a las ganancias, más todos los demás impuestos, bueno, viene siendo una contribución más que importante como para sostener que aquellos que más patrimonio poseen tienen que hacer una contribución porque la han venido haciendo y con creces. Bueno, veamos ahora los lineamientos generales del proyecto, qué es lo que propone para el aporte solidario. En cuanto a la fecha base, recordemos que el proyecto originalmente tenía como fecha el 31 de diciembre del 2019, tomaba esa fecha de corte. Luego hubo una iniciativa intermedia mencionando el mes de marzo del 2020, pero finalmente el proyecto que obtuvo dictamen favorable, dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, establece que la fecha base va a ser la fecha de vigencia de la ley. Esto es una fecha futura y dependerá de cómo evoluciona el trámite parlamentario. Vamos a poner una fecha simplemente para graficar, supongamos 30 de noviembre de este año, con lo cual esa va a ser la fecha a la cual habrá que evaluar todos los bienes del contribuyente y calcular el aporte. En cuanto a los sujetos alcanzados, en el caso de personas humanas residentes, van a tributar en la medida que los bienes en el país y en el exterior superen los 200 millones de pesos, y los no residentes solamente cuando los bienes en el país superen ese monto de 200 millones de pesos. Todo, repito, a la fecha de vigencia de la ley. La base imponible está dada por el valor total de los bienes a esa fecha que se establezca, y aquí es muy importante tener en cuenta que no aplica ninguna de las exenciones ni de los mínimos que están establecidos en la ley del impuesto sobre los bienes personales. Con lo cual, muchos de los bienes que normalmente están exentos y que no nos preocupan, bueno, en este caso hay que meterlos en esta gran bolsa para calcular el valor y la base imponible y luego determinar el aporte. Las alícuotas, ahora lo vamos a ver un poquito más, con detenimiento. Para los bienes en el país van del 2% al 3,5% y se aplican por tramos. Aquí sí hay una progresividad propia, donde dependiendo cada nivel del patrimonio en el país va a tener una alícuota progresiva, pero cada tramo va a estar quedando alcanzado la alícuota que le corresponde. No es que voy a la alícuota mayor y que todo el patrimonio queda sujeto a esa alícuota, sino que por cada tramo en el que esté el contribuyente va a estar siendo alcanzado por la alícuota correspondiente. Similar a lo que pasa normalmente con el impuesto a las ganancias vigente. Ahora bien, lo que tiene que ver con las alícuotas del exterior, para bienes en el exterior, ahí van del 3 al 5,25%, es una alícuota agravada, es un 50% más de la alícuota que rige para los bienes en el país, pero aquí sí, para los bienes en el exterior, la alícuota que va a terminar aplicándose es una sola, es la mayor. Una vez definido el patrimonio total del contribuyente, eso va a determinar qué alícuota aplica sobre los bienes en el exterior, y esta alícuota mayor se va a aplicar a todo el patrimonio situado en el exterior. Esto es así, obviamente, salvo que el contribuyente optara por la repatriación. La repatriación que establece el proyecto es del 30% de las tenencias financieras en el exterior. Si el contribuyente realiza la repatriación de este porcentaje dentro de los 60 días posteriores a la vigencia de la ley, no se van a aplicar las alícuotas agravadas
para los bienes en el exterior, sino que todo va a pasar a tributar según las alícuotas establecidas para bienes en el país. En cuanto al destino de la recaudación, algo ya les comenté, se establecen varios destinos, empezando por los gastos médicos y de asistencia sanitaria en un 20%, recursos para la exploración de gas natural, etc. El punto ahí, más allá de los destinos, tiene que ver con el hecho de que al no ser un impuesto o un aporte coparticipable y tener por ende destino específico, como lo tiene, las mayorías que se necesitan para su aprobación, tanto en diputados como en senadores, son mayores a las normales. No es algo sumamente difícil de conseguir, pero en lugar de la tradicional mayoría de los miembros presentes, que es lo que normalmente requieren las leyes, en este caso se requiere tener la mayoría de los miembros totales de cada Cámara, con lo cual implica un esfuerzo político, diría yo, para obtener un poco más de consenso respecto de la situación normal de cualquier impuesto coparticipable. Y por último, la reglamentación, como es tradicional en estos casos, se ha delegado en AFIP. Tradicional en estos casos, digo, en cuanto a esta administración, donde se ve una mayor delegación de estas cuestiones en AFIP, en lugar de lo que sería razonable o más lógico, que es que el Ministerio de Economía fuera el que reglamente todo lo que tiene que ver con impuestos nacionales. Bueno, a ver, vamos ahora a adentrarnos en alguno de estos temas. Base imponible, obviamente dijimos a qué fecha debe hacerse esta medición, y la evaluación de los bienes tiene que hacerse según lo que establece la ley del impuesto sobre los bienes personales. Obviamente que va a implicar un desafío esa evaluación, porque obviamente imaginemos que la fecha de vigencia puede ser 30 de noviembre, puede ser 3 de diciembre, puede ser 8 de diciembre. A esa fecha habrá que hacer un corte y por ende habrá que evaluar los bienes, con lo cual va a ser un corte bastante irregular, si se quiere. El importe de 200 millones de pesos juega como un mínimo exento, es decir, que es todo o nada. Si el contribuyente no llega a los 200 millones de pesos, no tiene que pagar nada. Ahora, si el contribuyente tiene 200 millones y un peso, ese peso de más le hace automáticamente pagar un aporte de 4 millones de pesos. El 2% lo va a tener que estar ingresando. Es todo o nada, y es una de las críticas, obviamente, que tiene todo tipo de gravamen que no contemple un mínimo no imponible y contemple un mínimo exento. Justamente produce este salto de escala, más que de escala, un salto al vacío, y ese peso le hace tributar 4 millones de pesos, digamos, sin ningún miramiento, ¿no? La otra cuestión relativa a la base imponible tiene que ver con el hecho de incluir a todos los bienes exentos en bienes personales. Por ende, vamos a tener que incluir para el cálculo del aporte, de no medir ninguna modificación, los depósitos en instituciones financieras argentinas, los títulos públicos argentinos, acciones y participaciones en sociedades del país, donde tributan normalmente vía responsable sustituto y tampoco entonces las vemos incluidas en la declaración de bienes personales, los inmuebles rurales que también están exentos del gravamen. Escuchame, y por último, no puedo hablar ahora. Yo estoy acá en el estudio, te puedo recibir la computadora en el momento si te estás pidiendo. Marcos, perdón. ¿Continuamos? Bueno, en lo que tiene que ver, veamos, como les decía, el último punto tiene que ver con aportes a trust, fideicomisos y fundaciones, que es un artículo específico que contempla el proyecto y que ahora lo vemos un poquito más en detalle. ¿Cuáles son los interrogantes que nos genera esto? Bueno, la evaluación según bienes personales, obviamente el primer interrogante es la fecha de corte. ¿Cuál va a ser la fecha que en definitiva tenga vigencia la ley? Y como les comentaba, va a ser un poquito compleja la tarea de la evaluación. En cuanto a los bienes exentos, bueno, títulos públicos argentinos, ¿cuál es la incógnita eventualmente? Bueno, ¿cómo deben evaluarse? ¿Y por qué? Porque tenemos títulos públicos que obviamente tienen 3 cotizaciones. ¿Por qué? Porque tenemos la cotización en pesos, la cotización en dólares y la cotización cable.
¿Cuál es la que debe tomarse, siendo que las diferencias son enormes? Bueno, la verdad que no hay una respuesta. Recordemos que las tablas que elabora AFIP para bienes personales contienen estas tres evaluaciones para los títulos públicos que tienen obviamente esta característica. El problema o el tema es que para bienes personales, más allá de esa evaluación que es informativa, los títulos están exentos, por ende no tienen ningún correlato en el impuesto que tiene que calcular el contribuyente. Ahora sí, esa evaluación es la que va a determinar el monto del aporte y por ende es uno de los temas que de no corregirse o modificarse en la ley debería ser establecida por vía reglamentaria, repito, porque es la primera vez que a nivel patrimonial estas diferentes evaluaciones tienen una incidencia concreta en la cuantía del aporte o del impuesto. En cuanto a acciones y participaciones argentinas, bueno, el tema es que normalmente el impuesto aquí lo ingresan las propias sociedades como responsable sustituto del gravamen, por ende el contribuyente no está teniendo que incluir en su propio patrimonio sujeto a impuesto este tipo de activos o de bienes, y ahora sí va a tener que hacerlo. ¿Y a qué valor las tiene que incluir? Bueno, recordar entonces acá que la ley de bienes personales establece que deben valuarse al valor patrimonial proporcional correspondiente al último balance cerrado por la sociedad. Este es el valor que habrá que considerar, más o menos los ajustes. Esto se produce cuando el cierre de ejercicio no sea coincidente con el 31 de diciembre. En este caso nunca va a ser coincidente porque no va a ser 31 de diciembre el cierre a considerar, sino el 30 de noviembre, el 3 de diciembre o la fecha de vigencia, con lo cual seguramente siempre van a tener que hacerse ajustes con respecto al último balance. Y estos ajustes tienen que ver, que pueden ser positivos o negativos, tienen que ver con las variaciones patrimoniales que hayan ocurrido desde el cierre del último balance hasta la fecha de determinación del impuesto, en este caso la fecha de vigencia de la ley. Si han habido aumentos de capital, eso será un ajuste positivo, aumentó el patrimonio de la compañía, y si han existido distribuciones de utilidades, bueno, eso obviamente deberá deducirse, dado que se redujo el patrimonio que estaba siendo consignado en el último balance. Y en inmuebles rurales, como están exentos, tampoco hay una evaluación, por lo menos para el cálculo del impuesto de los bienes personales, de manera en el cálculo anual, y ahora sí va a haber que incluirlos, de no mediar cambios. ¿Y cómo se deben evaluar? Bueno, se evalúan a su costo o al valor fiscal el mayor, es decir, cómo se evalúa el resto de inmuebles del contribuyente. Con lo cual también tengamos en cuenta que esas son las pautas de evaluación. Y en cuanto a los trusts, fideicomisos y fundaciones del exterior, etcétera, donde vemos una clara referencia a estos vehículos del exterior, más allá de la poca feliz redacción del proyecto, dado que habla de aportes atrás y no de los patrimonios a una determinada fecha de estos vehículos, más allá de esta poca feliz redacción, es clara la intención de someter a este aporte a todos los patrimonios que estén dentro de estas estructuras, y acá obviamente va a haber litigiosidad, dado que no distingue el proyecto entre trusts revocables, irrevocables, etcétera, etcétera. Simplemente hace la referencia como un patrimonio de alguna forma alcanzado por este aporte. Y repito, este es uno de los temas, de los tantos temas conflictivos que propone el proyecto o la iniciativa. Andrés, permíteme una cosita respecto a lo que mencionaste. Primero que, como bien decías vos, la ley establece que los bienes que hay que considerar y hay que evaluar es a la fecha de vigencia de la ley, con lo cual esto ya nos da un aspecto desde el punto de vista procesal importante para tener en cuenta, y es que el sistema de liquidación de este aporte, estamos convencidos que va a ser por vía de autodeclaración del contribuyente, o sea, mediante la presentación de una declaración jurada, aspecto muy importante a tener en cuenta para cuando comentemos más adelante las alternativas procesales para discutirlo, porque indudablemente cualquiera sea la fecha de corte, 30 de noviembre, 3 de diciembre, la que sea, va a obligar a determinar los bienes existentes a esa fecha y además valuarlos a esa misma fecha.
y no puede ser de otra manera que a través de una declaración jurada que presente el propio contribuyente, porque no hay manera que el fisco pueda, vía una determinación administrativa o una liquidación administrativa, conocer ese detalle de los bienes a esa fecha y mucho menos su valor. Esa es la primera mención. La segunda cuestión, dentro de los bienes exentos a considerar, uno que por ahí uno tal vez olvida, pero están también los bienes situados en Tierra del Fuego, amparados en bienes personales por la extensión de la ley 19640, que en este caso no rige por el hecho que, como tiene destino específico este tributo, no aplica las exenciones de la 19640. Y con el tema de los trusts, bueno, ahí sin duda, como bien decía Andrés, se va a generar una situación de altísima litigiosidad, básicamente porque tengamos en cuenta que en el caso de trusts irrevocables y discrecionales, la realidad jurídica de esos bienes es que ya no pertenecen más al contribuyente, toda vez que se ha desprendido de ellos a favor de una estructura, un vehículo, que justamente tiene la característica de que el contribuyente no detenta la propiedad de esos bienes, con lo cual, sin duda que pretender gravar de manera retroactiva bienes que ya no están en cabeza del contribuyente, y en este caso pretender incluirlos dentro de la base imponible del aporte, sin duda que va a generar fuertes cuestionamientos a nivel judicial respecto a la confiscatoriedad en este punto particular del aporte. Bien, bien, gracias Marcos. Pasemos ahora a ver las alícuotas o repasarlas. Para los bienes en el país, lo que les contaba antes, van del 2% al 3,5% y cada una va a tener su aplicación para un tramo de patrimonio del contribuyente. Un contribuyente, para ir a un ejemplo, que tenga 800 millones de pesos, bueno, vemos ahí en las columnas de la izquierda donde nos tenemos que situar. Para ese caso va a tener que pagar 13.250.000 fijos más el 2,75% de lo que exceda 600 millones. Es decir, que en esos 13.250.000 está la aplicación de cada alícuota anterior sobre cada tramo alcanzado por cada una de las alícuotas inmediatas anteriores. Entonces, la alícuota combinada obviamente no va a ser del 2,75%, va a estar obviamente más cercana al 2,50% por aplicación de esta tabla. Ahora bien, cuando vamos a los bienes en el exterior, vemos que lo que sucede es diferente. Las alícuotas van del 3% al 5,25%, fíjense que son las mismas alícuotas que en el cuadro anterior, pero incrementadas en un 50%. Pero aquí lo que hay que determinar es, primero, el valor total del patrimonio del contribuyente, y eso lo hacemos del lado de la izquierda. Una vez que determinamos ese patrimonio total, ¿sí? Reitero, total, del país y en el exterior, determinamos cuál es la alícuota viendo la columna de la derecha, y determinada esa alícuota, cualquiera que sea, esa es la alícuota única que se va a aplicar sobre los bienes en el exterior. Acá no hay una aplicación por tramos, es la alícuota mayor como consecuencia de esta tabla en función del patrimonio total del contribuyente. Por eso tiene un doble agravamiento para los bienes en el exterior. El primero es que la alícuota ya per se es un 50% mayor que la de bienes en el país, y segundo, que esa alícuota se aplica sin progresividad continua, simplemente es directa, digamos, la aplicación, y hay un salto brusco hacia esa alícuota mayor. Ahora bien, con respecto a alícuotas, un comentario o un ejercicio que queremos hacer. El primer ejercicio tiene que ver con la alícuota efectiva, producto de esta aplicación de las dos tablas. Bueno, ¿cómo van a ir moviéndose? En este cuadro lo que tenemos es, por un lado, la tasa efectiva en el eje de la izquierda, ¿sí? Donde vemos que todas estas líneas arrancan en el 2%, que sería el contribuyente que tiene un patrimonio de 200 millones más un peso. Ya vamos a tener ahí la aplicación del gravamen al 2%, y termina con una alícuota de 5,30, para redondear, que es la alícuota efectiva de un contribuyente que tiene la mayor parte de su patrimonio, o el 100% de su patrimonio en el exterior, que es el eje de las X, ¿sí? Vemos que eso del 0 al 100% es qué porcentaje de los bienes o del patrimonio del contribuyente está situado en el exterior.
Y los colores de las líneas tienen que ver con el patrimonio total del contribuyente. Entonces, si uno quiere hacer un cálculo aproximado de cuál es el impuesto o el aporte para un determinado contribuyente, bueno, lo que tiene que hacer simplemente, en primer lugar, establecer cuál es el patrimonio sujeto a impuesto. Por ejemplo, tomemos un patrimonio de 800 millones de pesos, que es la línea naranja, y tomemos que ese patrimonio está situado en un 80% en el exterior. Entonces busquemos el 80%, ¿sí? En el eje de las X, 80%, encontremos la línea naranja, que corresponde a este patrimonio de 800 millones de pesos, y eso nos ubica en una alícuota efectiva algo inferior al 3,5%. ¿Sí? Con lo cual, ese contribuyente que tiene 800 millones de pesos y esos 800 millones de pesos en un 80% están situados en el exterior, el aporte que va a tener que hacer es aproximadamente de 3,5%, aplicado sobre los 800 millones, va a ser un aporte de casi 28 millones de pesos, si no hice mal el cálculo. Esto simplemente para graficar cómo se da la progresividad producto del juego de estas dos tablas, tanto para los bienes en el país como en el exterior, ¿sí? Cómo se van moviendo. Y el segundo comentario en lo que tiene que ver con alícuotas, bueno, tiene que ver con las estimaciones oficiales. ¿Sí? Yendo a cuento de estos 12.000 contribuyentes inicialmente considerados, según AFIP, la recaudación potencial de este aporte es de 307.000 millones de pesos, que es lo que vemos como total general. Ahora bien, según este cuadro, que fue elaborado por AFIP a pedido de la Cámara de Diputados, habría 9.298 contribuyentes alcanzados y que aportarían ese monto de 307.000 millones de pesos. Ahora bien, esto es según la declaración jurada presentada por el año 2019. ¿Sí? Obviamente, esta situación ya ha cambiado cuando se corre la fecha de corte y deja de ser diciembre del 19, pasando a ser la fecha de vigencia de la ley, ya estos números tienen naturalmente que cambiar, por ende no van a ser 9.300 los alcanzados, sino que van a ser muchos más. ¿Cuántos? No lo sabemos, tampoco sabemos la fecha de vigencia de la ley. Pero bueno, me parece que ahí tenemos un aspecto que es central, dado que el corrimiento de la fecha hace que muchos más contribuyentes estén sujetos a este aporte, en la medida que el aporte continúe, que esta iniciativa prospere, obviamente. Y yendo al tema o al fundamento de que afecta a pocos contribuyentes, y para ir por el lado del absurdo, bueno, si el tema es que uno pretende afectar a pocos contribuyentes, veamos un ejercicio, ya que tenemos esta tabla que aporta muchos datos. Fíjense el último tramo, que son los contribuyentes con patrimonio mayor a 3.000 millones de pesos. Según esto, hay 253 personas que tienen ese patrimonio superior a 3.000 millones de pesos. Fíjense que esos contribuyentes, el aporte de esos contribuyentes sería de 153.000 millones de pesos. Esto es la mitad del aporte que se espera recaudar. ¿Sí? 153.000 versus 307.000, estamos exactamente en la mitad. Con lo cual, si el tema es afectar a pocos contribuyentes, bueno, una idea que uno podría tener es que a estos 253 personas se les aplicara el doble de las alícuotas que están previéndose y completamos los 307.000 millones. Bueno, evidentemente es una estupidez lo que estoy diciendo, pero en tren de sostener el argumento de afectar a pocos contribuyentes, bueno, con una modificación de alícuotas importante obviamente, y obviamente un corrimiento del mínimo exento, bueno, tendríamos obviamente a solamente 250 afectados. Y si uno puede seguir haciendo ejercicio para llegar al absurdo completo, que sería grabar a 2 o 3 personas nada más para recaudar lo mismo. Realmente no es fundamento el afectar a pocos contribuyentes para justificar una medida de esta naturaleza. Sobre todo por los efectos colaterales que genera la medida, no solo por los contribuyentes afectados, si son 9.000, 12.000 o 20.000. Evidentemente no construye un clima de confianza ni proclive o propenso a realizar inversiones, muchas de las cuales están afectadas por este aporte, ¿sí? Porque reitero, acciones en sociedades argentinas, títulos públicos, etcétera, están quedando alcanzados por este aporte. Bueno, veamos
un número más con respecto a las estimaciones oficiales y por qué 9.300 contribuyentes es poco. Veamos en un ejercicio y fíjense qué es lo que pasa con un contribuyente que tenía 200 millones de pesos, ¿sí? A septiembre, simplemente para usar esta fecha de corte, en distintos tipos de bienes. ¿Y cuál era el patrimonio, ese mismo patrimonio a diciembre 19, que era la fecha anterior? A ver, si un contribuyente tiene 200 millones de pesos a septiembre del 2020, ¿sí? Porque tiene dólares, ya sea en una cuenta bancaria, local o extranjera, o en caja de seguridad. Ese contribuyente con 200 millones de pesos a septiembre, simplemente para usarla como una fecha de corte, no potencial, pero similar a la que podría ser noviembre, esos mismos 200 millones, si hubieran sido los mismos dólares que se conservaron, y que estaban a diciembre del 19, bueno, a diciembre del 19 valían 157 millones de pesos. 57 millones de pesos. Esto quiere decir que el contribuyente, si lo único que tenía eran estos dólares, no hubiera tenido que pagar el impuesto o el aporte, porque quedaba debajo de los 200 millones de pesos. Es más, el valor a diciembre del 19 era 21% inferior al de septiembre 2020 y probablemente, si tomamos fecha de corte en noviembre, la diferencia, la reducción o el porcentaje va a ser aún mayor. Sigamos haciendo este mismo análisis con otros bienes. Títulos públicos, un contribuyente con títulos públicos que entró al canje, ya no tiene el ICA 33, tiene la E38, por 200 millones de pesos a septiembre, bueno, el valor que tenían estos títulos públicos a diciembre era de 131 millones de pesos. Nuevamente, el contribuyente no hubiera tenido que preocuparse por este aporte. 34% la reducción. Y podemos seguir con acciones locales, ¿sí? En este caso el efecto es inverso, al menos hasta septiembre, en el índice BIMA. Plazo fijo, fíjese, si un contribuyente tenía a septiembre 200 millones, producto de haber renovado un plazo fijo en el Banco Nacional o la tasa pasiva del Banco Nacional Argentina, a diciembre pasado tenía 167 millones de pesos. Si tenía inmuebles cuyo valor fiscal tiene que ser actualizado por inflación a los fines de calcular el límite sobre el cual se tributa, bueno, lo mismo, 18% de diferencia en menos. Y por ende, para un contribuyente que tenga un mix de todas estas categorías anteriores y que a septiembre del 2020 llega a 200 millones, por ende está alcanzado por el aporte, a diciembre del 19 su patrimonio, según estas mismas reglas de evaluación, era de 165 millones de pesos. Es decir, que el umbral ha bajado en un 17%. Con este corrimiento de fechas, obviamente esto es el efecto que se produce y por ende muchos más contribuyentes estarían alcanzados por el aporte simplemente por haberse corrido la fecha y cada vez que se siga corriendo, en la medida que se materialice el aporte, el universo de sujetos alcanzados va a ser mayor. Bueno, para ir terminando la parte descriptiva y antes de darle el pie a Marcos, el aporte o el proyecto plantea 3 mecanismos anti-elusión, ¿sí? El primero tiene que ver con el domicilio o residencia de las personas humanas. Y lo que establece el proyecto, como primera medida, es que aquellas personas de nacionalidad argentina, ¿sí?, van a ser considerados sujetos residentes a los fines de este aporte, aun cuando tengan domicilio o residencia en alguna jurisdicción no cooperante o de baja o nula tributación. Y pongamos un ejemplo. Un argentino que está viviendo en Paraguay, que es una jurisdicción no cooperante, y puede estar viviendo allí no desde hace 2 meses, que esté viviendo hace 10 años en ese país. Bueno, según este proyecto, por el mero hecho de ser nacional argentino y estar viviendo en una jurisdicción no cooperante, bueno, no es válida esa residencia o ese domicilio para fines del aporte y por ende va a estar alcanzado, obviamente en la medida que supere los 200 millones de pesos su patrimonio total, como cualquier residente en el país. Segunda medida antielusión, tiene que ver con las pérdidas de residencia fiscal en este año en curso. Lo que establece el proyecto es que para determinar la residencia fiscal del contribuyente y por ende determinar si paga sobre los bienes en el país y en el exterior o solo sobre los bienes en el país,
se va a tener en cuenta la regla de residencia, pero la regla de residencia se calcula al 31 de diciembre de 2019. Se determina esa fecha si era o no residente fiscal en Argentina. Por ende, las pérdidas de residencia que tuvieron lugar en el 2020 no tienen efecto, o no tendrían efecto, para los fines de este aporte. Lo cual también, obviamente, sumado a lo anterior, va a ser un tema a litigar. Es un tanto caprichoso el tema de diciembre del 19, porque también con ese mismo criterio podrían haber desconocido las pérdidas de residencia fiscal de los últimos 3 años o de los últimos 5. En definitiva, el hecho de ir para atrás y establecer una residencia a una fecha arbitraria es lo criticable de la medida, pero claramente tiene que ver con generar un marco antielusivo del impuesto, al igual que en el punto anterior. El tema obviamente es que avanzan sobre la legalidad, la razonabilidad y demás principios que le dan validez a un impuesto. Y en cuanto a las variaciones patrimoniales del 2020, que es la última medida antielusión, y dada la fecha de vigencia o el cambio en la fecha base, se establece que la AFIP va a poder computar como bienes sujetos al aporte a aquellos bienes que salieron o que dejaron el patrimonio del contribuyente durante los 180 días anteriores a la fecha de vigencia de la ley. Si la ley tuviera vigencia, reiterando el ejemplo, el 30 de noviembre, esto quiere decir que todos los movimientos patrimoniales que hubieran ocurrido desde el 1 de junio en adelante serían los que están en esta zona o periodo de sospecha, de alguna forma, esos 6 meses anteriores a esta vigencia teórica de la ley. Obviamente esto admite, el proyecto lo establece, admite prueba en contrario, pero claramente todas las transacciones, llámese donaciones y otro tipo de movimientos, son los que van a estar sujetos a esta observación más cercana y con la facultad de AFIP de no considerarlas simplemente por obedecer a un propósito de elusión o de evasión del gravamen, reitero, admitiendo prueba en contrario de parte del contribuyente. Ahí, bueno, déjame agregar algo, Andrés, respecto a esta última medida anti-ilusión, y es que lo que la norma establece es justamente la facultad de la AFIP de presumir, salvo prueba en contrario, que cualquier movimiento de bienes que estuvieran sujetos al aporte que se hubiera operado en los últimos 180 días podrá ser considerado por la AFIP como bienes gravados, pero como toda presunción, primero hay que destacar que el que la tiene que articular es la AFIP, y segundo, que la norma establece que se trate de movimientos de bienes que hayan tenido como finalidad evadir el aporte o eludir su pago. Entonces, ahí, sin ninguna duda, que hay ciertos movimientos, como puede ser el caso de donaciones, que no le va a resultar nada fácil al fisco, en la medida que estas donaciones respeten las normas del Código Civil argentino en cuanto a quiénes son los donatarios, es decir, se trata de herederos legítimos, porque le va a resultar bastante difícil al fisco argumentar que tiene por objeto evadir el pago del aporte o eludir su pago, toda vez que en la medida que se respeten las normas, insisto, del Código Civil, es un acto totalmente legítimo, válido, y bien podría haber tenido otra finalidad, más allá de que haya ocurrido dentro de estos 180 días. Entonces, la verdad es que ahí, sin duda, esto también va a dar lugar a una gran cantidad de conflictos con el fisco, teniendo en cuenta, insisto, esta frase que establece la norma, un proyecto de norma, que es que el movimiento de bienes ha tenido por finalidad evadir el pago del aporte. Bueno, no necesariamente un movimiento de bienes tiene que ver con la finalidad de evadir el pago del aporte. Bien, Marcos, si te parece, pongo en pantalla los posibles defectos, vicios o planteos que pueden establecer los contribuyentes, o por lo menos en ciertos casos, para que los comentes y y una posible estrategia también. Ok, bueno, gracias Andrés. Sin ninguna duda, porque esto ya es Vox Populi, de dominio público, que hay una gran cantidad de aspectos cuestionables desde el punto de vista técnico, tributario y jurídico
respecto a este proyecto de aporte solidario, que vamos a llamarlo por su nombre, en rigor de verdad, o estrictamente es un tributo con afectación específica. Uno de los aspectos que seguramente va a dar lugar a muchos cuestionamientos tiene que ver con la confiscatoriedad. Bueno, ¿por qué? Por lo que ya Andrés ha relatado y comentado ampliamente, que es que la suma de un impuesto patrimonial ya existente, bienes personales, sumado a este otro aporte que toma la misma base, lleva a niveles de imposición muy altos, e indudablemente eso puede ser cuestionado judicialmente bajo el principio de que es confiscatorio, básicamente, que afecta el derecho de propiedad, protegido por el artículo 17 de la Constitución, y sobre esa base argumentar que no corresponde su pago. Ahora, lo importante de esto, y en esto nosotros queremos ser muy enfáticos, porque mucho se ha escrito y mucho se ha comentado al respecto, es que el planteo de confiscatoriedad no es un planteo genérico, es un planteo caso a caso, en el caso concreto. Y la verdad es que si bien a nosotros, por principio, nos encanta litigar y discutir, es importante, y por otro lado es honesto, profesional, intelectualmente, decirles que este tipo de cuestionamientos constitucionales respecto a la confiscatoriedad de un tributo no es precisamente un lecho de rosas. Entonces, insisto, nos encanta litigar, pero tampoco nos gusta vender espejitos de colores. Entonces cada uno va a tener que tener muy presente todas estas cuestiones que ahora voy a comentar, si es que decide judicializar o cuestionar el aporte. En primer lugar, como ya dijimos, seguramente se va a hacer por vía autoliquidación, con lo cual el contribuyente se va a encontrar en una primera decisión respecto a si presenta la declaración jurada y declara los bienes sujetos al aporte o no la presenta. Una tendencia general en los contribuyentes es decir, bueno, no presento la declaración jurada y que me vengan a buscar. Esa es lo que uno escucha habitualmente por nuestros clientes o gente que nos consulta. Bueno, esa política de no presento y que me vengan a buscar, la verdad es que no es, a nuestro criterio, la más aconsejable, porque acá no hay que perder de vista no solamente el aspecto económico, sino también las consecuencias sancionatorias. Y a este aporte se le aplican las disposiciones que están así expresamente previsto en el proyecto de ley, se le aplican las disposiciones de la ley penal tributaria. Y por los montos en juego, no tengo ninguna duda que vamos a estar ante casos, potencialmente, de evasión simple o de evasión agravada, o sea, montos de impuestos de aporte que superen los 15 millones de pesos, estamos en un supuesto de evasión agravada. ¿Y por qué hago mención a esto? Bueno, porque la ley penal tributaria establece que el delito de evasión se consuma por acción o por omisión. Aquel que omite deliberadamente la presentación de una declaración jurada, que es el medio comisivo por el cual, en definitiva, busca evadir, es decir, no realizar el pago del tributo, también esa conducta puede quedar comprendida en la ley penal tributaria. Entonces, mirar para el costado y no presentar la declaración jurada puede ser una conducta que desde el punto de vista penal sea aprendida bajo el delito de evasión simple o agravada según los montos, y de hecho no sería lo más aconsejable. Lo más aconsejable en circunstancias como esta es hacerle conocer al fisco, y después veremos de qué manera, que estoy sujeto al aporte eventualmente, pero que estoy dispuesto a cuestionarlo. ¿De qué manera? Bueno, o bien presentando la declaración jurada, si es que el sistema, porque como siempre sabemos, se termina legislando por los aplicativos, si es que el sistema o el aplicativo permite declarar los bienes y luego grabarlos a una tasa cero, es decir, en definitiva, declaro los bienes que tengo, me declaro que estoy alcanzado por el aporte, pero sin embargo determino un tributo igual a cero, esto habrá que ver si es posible prácticamente, o en su caso, si esto no fuera posible, por lo menos hacer saber a través de una multinota presentada ante el organismo que está alcanzado por el aporte, pero que por cuestiones constitucionales que habrá que detallar en esa nota, no va a obrar el mismo al momento de su vencimiento. Esto es un consejo sano para evitar, o intentar evitar, o por lo menos atenuar las consecuencias penales de la no presentación lisa y llana de una declaración jurada. Ahora bien, en cualquier caso, ya sea presentándola con una alícuota cero o presentando una multinota al fisco,
Sin ninguna duda, esto va a dar lugar a una inspección que después se verá si es rápida o demora algún tiempo, pero inspección al fin. Y como más o menos todos conocen, producto de una inspección, el fisco finalmente propone un ajuste. Ese ajuste lo realizará si es que el contribuyente puso en conocimiento del fisco de los bienes que resultan alcanzados, lo va a hacer sobre una base cierta, y si no, lo hará sobre una base presunta, que es tomando los bienes que el contribuyente tenía declarados según su última declaración jurada presentada. Podrá ser 2019 o será 2018 o la que tenga presentada. Una vez que el fisco puso en conocimiento al contribuyente el ajuste propuesto, bueno, ahí empieza todo un derrotero administrativo, que es un proceso de determinación de oficio, procedimiento de determinación de oficio en sede administrativa, que culmina en una resolución determinativa de oficio, que es el acto administrativo de determinación de deuda, de determinación e intimación de deuda. Ese acto administrativo, para los que no lo saben, es apelable ante el Tribunal Fiscal de la Nación, que es un tribunal administrativo, con efecto suspensivo de pago, es decir, se apela sin pagar. Y ahí empezamos a encontrar las primeras cuestiones que yo le decía desde el principio, esto no es un lecho de rosas. ¿Por qué? Bueno, porque si bien esa resolución va a poder ser apelada al Tribunal Fiscal, nos vamos a encontrar con un valladar infranqueable, que es que el Tribunal Fiscal, por ley, no puede expedirse respecto a la constitucionalidad de una ley. Está impedido. Con lo cual, es muy probable, por no decir, es un hecho cierto, que esa apelación al Tribunal Fiscal tenga un único efecto, que es dilatar los tiempos. ¿Por qué? Bueno, porque la sentencia de ese Tribunal Fiscal seguramente va a ser adversa, por una cuestión muy sencilla, porque uno se puede expedir sobre la constitucionalidad de una ley. Y el planteo que se va a hacer en estos casos, y aquellos que deciden hacerlo, sin duda es sobre una cuestión constitucional, que es si la ley, en el caso concreto, es confiscatoria o no. Con lo cual, siguiendo esa vía, el contribuyente se va a encontrar al cabo de algunos años de litigar en el Tribunal Fiscal con una sentencia adversa, muy probablemente, casi con certeza, que le va a habilitar al fisco la posibilidad de ejecutar el monto reclamado a partir del dictado de esa sentencia, sin perjuicio del contribuyente poder seguir discutiendo en la Justicia Contencioso Administrativo Federal, pero con el riesgo concreto de que en el medio tenga que obrar el pago por vía de un juicio ejecutivo que seguramente va a iniciar el fisco. Frente a ese escenario, hay una vía que no es alternativa, sino que es complementaria, que es, una vez que se inició la inspección, y una vez que el fisco puso a consideración del contribuyente el monto del ajuste que pretende, y antes de iniciarse el procedimiento de determinación de oficio, insisto, antes de iniciarse el procedimiento, es intentar en la justicia, y aquí hay que hacer la distinción, si el contribuyente está radicado en el interior del país, el fuero competente en la justicia federal; si está radicado en la ciudad de Buenos Aires, en la justicia contencioso administrativo federal; iniciar, como decía, una acción judicial tendiente a intentar lograr una sentencia, ahora sí, de un juez del Poder Judicial, que diga que en el caso concreto ese aporte es confiscatorio. Esa acción se denomina acción declarativa de certeza, que es una acción que está diseñada en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para, en aquellos casos donde hay una actividad administrativa que reclama algo a un administrado y que ese reclamo afecta garantías constitucionales del administrado, lo pueda cuestionar judicialmente. Y acá viene también la segunda cuestión vinculada, que esto no es un lecho de rosas, y es que esa acción declarativa, como bien tiene dicho la Corte, no es un acto consultivo, no es una consulta al Poder Judicial. Es una acción que solamente se puede articular cuando hay un perjuicio inminente frente a un acto en ciernes, un acto administrativo en ciernes. Es decir, que tiene que haber un reclamo del Estado que vaya a culminar en un acto administrativo y que ese acto, por supuesto, lo afecta al contribuyente. ¿Por qué menciono esto y por qué tanto tecnicismo? Bueno,
porque la Corte Suprema de Justicia es bastante restrictiva respecto a admitir acciones declarativas de certeza. Básicamente, cuando no existe un acto administrativo en ciernes, o sea, la acción declarativa de certeza no se puede presentar en cualquier momento de este derrotero que iniciará el fisco a través de una inspección, sino que tiene que haber un acto ya inminente de intimación de pago, por eso me sitúo ya en la culminación de la inspección. Y ahí, entonces, el contribuyente podría ir al Poder Judicial a intentar, por la vía de esta acción declarativa, obtener una sentencia a su favor, donde, por supuesto, va a esgrimir en el caso concreto que este aporte le resulta confiscatorio. Y luego habrá que ver si la justicia admite o no la acción en primer lugar y finalmente cómo falla respecto al caso concreto. Yendo un poquito más allá, con respecto a la confiscatoriedad, hay que tener presente que no hay tantos antecedentes a nivel de Corte Suprema de Justicia respecto a cuando un tributo patrimonial es confiscatorio, y para eso tenemos que remitirnos a sentencias muy antiguas de la Corte, que está vinculada con impuestos inmobiliarios, que también es un impuesto de tipo patrimonial, donde la Corte ha sostenido, y hasta ahora ese criterio no ha cambiado, que un impuesto de estas características es confiscatorio cuando captura, por vía del impuesto, más del 33% de la renta real o potencial que genere ese bien. Es decir, que va a haber que demostrar, en el caso concreto y a través de una prueba pericial contable, que es la medida probatoria por excelencia en estos casos, que respecto a los bienes que tienen afectados por el aporte, el impuesto o el tributo grava una porción respecto a la renta real o potencial de esos bienes superior al 33%. Si supera el 33%, en principio se puede esgrimir que el tributo, y digo, podría ser tildado de confiscatorio, y si no supera ese umbral, por la jurisprudencia de la Corte, diría que no vale ni hacer el interés. Esta acción declarativa de certeza, por supuesto que el fisco la va a apelar, pero si el contribuyente obtiene una sentencia favorable en primera instancia, bueno, se puede quedar bastante tranquilo porque eso también va a obturar la posibilidad de una ejecución fiscal, y si la sentencia le resulta adversa, bueno, será el contribuyente el que la tenga que apelar. Pero tengamos presente que este tipo de juicio, donde se discute la constitucionalidad de tributos, va a ser resuelto algún día por la Corte Suprema de Justicia, en un proceso que seguramente desde que se inicia hasta que termine en la Corte, va a demandar no menos de entre 5 y 8 años, puede ser más también. Pero digo no menos de 5 por los tiempos procesales, con lo cual el contribuyente que decide cuestionar este aporte tiene que estar preparado para un largo proceso, tanto administrativo como judicial, y en distintas instancias, y, como decía, preparado para llevar adelante un largo proceso y eventualmente esperar una sentencia favorable de corte, porque seguramente si las sentencias de tribunales inferiores son favorables al contribuyente, el fisco lo va a apelar, y si es al revés, si es favorable el fisco, es el contribuyente el que lo va a apelar y lo intentará llevar hasta la Corte Suprema de Justicia. En el medio, por supuesto, como no se nos escapa, porque nos dedicamos a esto y esto es nuestro métier de todos los días, hay muchos que apuestan y dicen, bueno, en definitiva lo cuestiono, no lo pago ahora y espero la próxima moratoria. Y es cierto, en una estrategia de ganar tiempo, que habrá que ver si sale bien o sale mal, porque estamos partiendo de la premisa que va a haber una moratoria, cosa que nadie lo puede asegurar, pero supongamos que sí, teniendo en cuenta la historia de este país. Es probable que el contribuyente, si decide litigar y esperar la próxima moratoria, bueno, gane 1, 2, 3 años, pero lo que tiene que tener en cuenta en ese escenario de apostar a una moratoria es que estas acciones, tanto en sede del Tribunal Fiscal como en sede contencioso administrativa, no son gratis. Y ahí tendrá que hacer muy bien los números y la cuenta en cuanto a los costos de tasa de justicia, honorarios de abogado del fisco si las sentencias salen mal, para finalmente tomar la decisión que entienda más adecuada. Para culminar,
no estamos diciendo que el aporte haya que pagarlo sí o sí, todo lo contrario. Estamos 100% de acuerdo que es confiscatorio, que afecta a la garantía de igualdad y razonabilidad, sobre todo por esta diferenciación de bienes en el país y en el exterior, que en algunos casos puede ser tildado retroactivo, para el caso de los sujetos que perdieron residencia fiscal, por ejemplo, que afecta el principio de capacidad contributiva, que en definitiva no está contemplado expresamente en la Constitución, pero forma parte del núcleo duro de garantías, concretamente el derecho de propiedad del artículo 17 de la Constitución. Pero todos estos cuestionamientos que compartimos, luego hay que llevarlos a la justicia al caso concreto. Y por cierto, no es un proceso fácil ni sencillo. Para no extenderme mucho más y dejar lugar a algunas preguntas, creo que por ahora es suficiente. Bueno, ahí estamos entonces, Aníbal. Culminamos la presentación, abiertos a preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Traslado algunas de las preguntas que me han hecho llegar. Vos hablabas que la confiscatoriedad se da en función de que el impuesto calculado supere el 33% de la renta real o potencial. De la renta anual, de la renta de toda una vida de periodo. ¿De qué renta estamos hablando? A ver, para poner un ejemplo, un depósito, digamos, en el exterior, en dólares, hoy te da menos del 1% anual, ¿sí? Con lo cual, obviamente, esto lo supera, pero bueno, si calculamos 50 años, probablemente no sería lo mismo. ¿Cuál es el parámetro temporal de Bueno, no es fácil tu pregunta, Aníbal, pero si yo tuviera que diseñar la pericia contable tendiente a demostrar esto, tomando la fecha de corte que sea, tomaría tanto renta real, que es pasada, obviamente, porque para poder decir esta es la renta real de esos bienes, si por ejemplo podría mostrar cuál ha sido la renta real de esos bienes del año 2020, por la fecha del año en que ya estamos, y también una estimación razonable de la rentabilidad potencial del próximo año. No son 5, no son 10, pero sí mostrando renta real y renta potencial. Pero el cálculo, digamos, la superación de esa renta es de un estimado de la renta anual. Sí. Está bien, a eso me refiero. O sea, la renta anual, sí. Está claro que el que invirtió en bonos argentinos no va a tener mucho que demostrar, porque, digamos, la renta ha sido extremadamente negativa en esos casos. O sea, bueno, por eso, a ver, Aníbal, no estoy diciendo que no se pueda demostrar, al contrario, yo creo que en este caso, en algunos casos, es sencillo demostrar, estos que vos mencionaste como ejemplo son los paradigmáticos, diría, pero no basta, esto es lo que quiero marcar, no basta una mera alegación genérica, lo voy a tener que plasmar en números, o sea, yo voy a tener que abrir el patrimonio del contribuyente y decir, mire, tienen bonos argentinos, y en el año 2020 rindieron esto, y en el año 2021 se estima que van a poder rendir esto. ¿Por qué? Y bueno, porque esta es la tasa que está fijada en el canje de lo que rinden estos bonos, digamos, ¿no? Pero esto se puede demostrar fácilmente, pero hay que plasmarlo en números, por eso la medida de prueba por excelencia en estos casos es una pericial contable, porque después hay que volcar los números. Bien. Vos mencionabas la evaluación de las acciones a BPP. Entonces, ¿las acciones que tienen cotización y más, se aplica ese criterio o es el precio de cotización? No, las acciones que cotizan va por cotización. De todos modos, lo que hemos dicho respecto a temas de evaluación, tengamos en cuenta que esta ley, que tiene muy pocos artículos, remite a las normas de evaluación de impuestos a los bienes personales. En algunos casos, esto va a requerir de una reglamentación importante y mucho más minuciosa y detallada como para poder especificar un montón de supuestos. Yo vi ahí en el chat algunas preguntas en tema de inmuebles rurales. Bueno, nadie se preocupaba demasiado porque, bueno, están exentos en bienes personales, por lo menos hasta ahora, y no parecería ser una modificación de las que se vienen, por lo menos por lo que hemos podido ver. Pero ahí también hay que tener en cuenta que como nadie le daba bolilla porque no estaba grabado, bueno, esto me parece a mí que debería ser motivo de la reglamentación, lo contemple de una forma bastante más minuciosa para fines de este aporte específicamente. Ahí también hay una pregunta relacionada con eso, porque para bienes personales hay un tema de quien tributa es quien tiene el usufructo o quien no lo tiene. Acá, ¿quién sería el que
el sujeto del impuesto de la riqueza. Y de nuevo, acá estamos haciendo futurología, Aníbal. Si vos me decís, así como está, uno debería tomar todos los principios de la ley de bienes personales, porque es a donde remite la norma en lo que es criterio de evaluación. Ahora, en el caso del usufructo es un tema de declaración, quién declara el bien. Entonces, para mí, la verdad que si la reglamentación no dice nada, y bueno, habrá que tomar el criterio de la ley de bienes personales, pero me sentiría bastante más cómodo que lo diga la reglamentación, sin duda, ¿no? Sí, ahí yendo al punto, por lo menos viendo las preguntas en el chat, por lo menos de vuelta, asumiendo que no hay absolutamente más nada, ni en el proyecto, ni en la reglamentación, para bienes inmuebles rurales, la evaluación es la que marca bienes personales, o sería esa, que es el costo o el valor fiscal del inmueble rural, el que sea mayor. Valor fiscal que recordemos hay que actualizarlo por inflación a partir del 2017, es una norma transitoria que se seguiría aplicando para fines del aporte. Con respecto al tema de reserva de usufructo y el nudo propietario y demás, bueno, los principios actuales de bienes personales para inmuebles es que aquel que haya efectuado una donación del inmueble con reserva de usufructo, el donante sigue siendo el sujeto que tiene que ingresar el impuesto sobre el bien donado. El usufructuario, que es el donante, en definitiva, es el que lo tiene que seguir haciendo. Eso es para inmuebles. Como no está previsto lo mismo para otros bienes, en el caso de acciones, ahí sería el que tiene la nueva propiedad, el que en principio tendría que tributar. Pero como decía Marco, estamos asumiendo que se aplican a rajatabla las normas de bienes personales por no haber ningún desvío ni en el proyecto ni en la reglamentación futura, que en muchos casos va a requerirse, por ejemplo, lo que hablábamos de títulos públicos y la triple cotización, que no tenía efecto para bienes personales, pero ahora sí lo tendría. A ver, la exposición ha sido muy clara, ustedes lo vieron, relativamente pocas preguntas, muchas vinculadas también al tema de las acciones judiciales que se pueden llevar adelante. Ahí vos, Marcos, fuiste bastante claro. De alguna manera, los datos de contacto de ustedes están también ahí en la presentación. Nosotros vamos a enviar a todos aquellos que se notaron a su casilla de mail dicha presentación y esos datos. Bueno, veremos cómo evoluciona. Sin duda que algunas cuestiones se van a ir clarificando en la medida que este impuesto salga o no. Hay rumores varios, no sé qué han escuchado ustedes. Hay un giro, digamos, market friendly en las últimas semanas. Veremos si esto abarca o no el tema del impuesto, no lo sabemos aún. Los comprometemos igualmente a que, según cómo vayan avanzando estas cosas, si hay algo puntual a tener en cuenta, que nos lo hagan llegar y nosotros se lo hacemos llegar a todos los participantes de esta charla. Y así como hemos hecho probablemente el tema de impuestos siga siendo materia muy importante en la Argentina y todo lo relacionado a optimización fiscal y a tener en cuenta las diferentes herramientas, así que los comprometemos por este o por algún otro tema a tener algún otro webinar en los meses por venir. Cómo no, Aníbal, muchísimas gracias, es un placer y a todos por haber escuchado. Gracias, Andrés. Sí, perdón. No, muchas gracias, Aníbal, por la invitación. Y bueno, esperemos que este giro de los últimos días o de las últimas semanas también se traduzca en que este proyecto quede frisado, por lo menos. Abrigo alguna esperanza de que por lo menos no esté el primero en la agenda y parecería que a lo mejor puede quedar un poquito demorado. Pero esto es todo parecería, digamos. Esto es Argentina. Muchísimas gracias y como siempre muchas gracias a todos aquellos que nos acompañan el día de hoy. Los invitamos a seguir participando en otros eventos que iremos desarrollando en la próxima semana. Nos vemos en el próximo. Gracias. Chao, muchas gracias.